Hermanos, que el Señor les bendiga. Ahora nuestro estudio, hermanos, consiste en hablar del Evangelio abstracto, contrario al Evangelio de Cristo. Este Evangelio abstracto se está predicando en las iglesias y es un Evangelio que no es el bíblico, que no es el Evangelio completo, que no es el Evangelio el original, sino es un Evangelio abstracto y consiste, hermanos, en que los predicadores hacen una mezcla de palabras salidas de sus cabezas. Es una mezcla así de palabras así que sacan también de la Biblia, de aquí, de allá, de todos lados, pero no es un evangelio que tiene forma, no es un evangelio diseñado así por Dios. Dios diseñó un evangelio, así como un tabernáculo que le fue dado a Moisés y también le dio indicaciones y dice conforme al diseño que yo te doy. Y así el Señor todo lo planea y lo planea en orden. Y este evangelio es el que se está predicando, que es abstracto, no tiene forma. Y les voy a dar así una relación así de cómo es que estos hombres predican este evangelio abstracto, que no es bíblico. No tiene forma, tiene un sinfín así de doctrinas que le meten y también de palabras así que salen de sus cabezas. Yo pienso, yo creo, el Señor me habló, y empiezan a hablar una serie de palabras, de palabrería, que también empiezan hasta contar así cuentos y chistes y no tienen ninguna razón así en poder hacer esto en las iglesias. Y yo les voy a dar aquí, no tiene forma, también sale de sus cabezas. Predican también prosperidad, le va a ir muy bien, esta iglesia se va a salvar, esta iglesia, todos los que están aquí, los miembros de esta iglesia, se van a ir con el Señor. Y no ven ahí ellos y cuántos no son salvos, cuántos no son nacidos de nuevo, sino que dicen, todos los de esta iglesia se van a ir con el Señor. Y empiezan a pedir ofrendas, empiezan a pedir mercadería, pero no predican el evangelio. Predican también emociones, una serie de emociones que se tiran al suelo, que bailan, que también lloran, también se ponen a reír y se ponen a hacer una serie de cosas así, barbaridades, que no es el evangelio. También predican motivación, los motivan de una manera que dicen, usted va a tener éxito, el Señor lo escogió para que usted sea especial para Dios, y esta iglesia es la mejor así de todas las iglesias, y les dan una serie de enseñanza que los motiva nada más, pero no les predican el evangelio. Se predica también superación personal, así una superación personal, así como todos esos escritores así de estos libros del mundo, que también sacan una serie de libros así que para que la persona sí tenga una superación personal. Y predican también un sinfín y realizan un sinfín de bautismos. Cada quien tiene su manera de bautizar, cada quien de sus cabezas sale la manera en cómo ahora van a hacer un bautismo. Y están divididas las iglesias cristianas por los bautismos, que así, que no, que de chorrito, que de jicarita, que de en un río, que en una alberca, que en un tambo y que en una cisterna, y una serie de bautismos así que no es bíblico. Predican también la doctrina del arrepentimiento
póngase a llorar, póngase triste, pídale perdón al Señor, arrepiéntase. Usted no ha tenido un arrepentimiento genuino y esto tampoco no es bíblico. Predican también una santificación así incremental, que porque día con día y con la lectura de la palabra de Dios y con el comportamiento de sus personas y que también el no cometer pecado ya, que ellos poco a poco van a ser santos, que van a lograr la glorificación. Esto tampoco no es el Evangelio. Predican también una doctrina de justificación. Ya, ustedes están justificados, están salvados, como la Iglesia Católica dice, ustedes ya están salvados. Ya, así nada más, así. Y dan testimonio de hombres. Yo era antes pues un borracho, yo era antes un narcotraficante, yo era dan testimonio de ellos, pero no dan testimonio de Dios, no dan testimonio del Evangelio. Es pura palabrería de hombres, testimonio de hombres, y también predican la sangre. Nada más predican la pura sangre, pero el Evangelio no va acompañado nada más de sangre, sino el Evangelio va acompañado de agua, sangre y espíritu. Así dio testimonio el apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, versículo 5, capítulo 5, versículo 8. Él vio y dio testimonio, que tres dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el espíritu, y estos tres son uno y concuerdan. Esto así lo vio Juan, y también lo vio el apóstol Pablo. Dice que todos fuimos juntamente con él, juntamente con Romanos 6, que juntamente fuimos sepultados con todos para muerte por el bautismo. Ahí está hablando del agua. Y dan testimonio en todas las cartas del agua los apóstoles, porque era el evangelio que ellos predicaban. Agua, sangre y espíritu. Ese es un recorrido del evangelio. Agua, bautismo del Señor Jesús. Sangre en la cruz. Espíritu, resurrección. Pero hay iglesias que nada más predican un elemento, nada más, que es la sangre, o predican también el espíritu nada más, pero tienen que estar completos en agua, sangre y espíritu, y eso lo pueden tomar de la Biblia, de todos los libros, todas las cartas, todo lo que los apóstoles nos dieron, de ahí pueden tomar lo que es el Evangelio, pero está aquí en la palabra de Dios, no en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Voy a leerles algo de lo que es el Evangelio, el verdadero. Cualquier persona que cree en Jesús debe de saber la justicia de Dios y creer en Él, y debe de difundirlo a través del mundo, porque solamente así otros podrán también conocer esta justicia y creer en Él. Y a través de la palabra de Dios, todos los pecadores deben aprender sobre su justicia y deben creer, así como pueden tomar la justicia de Dios por la fe. Nadie puede aceptar al Señor como su Salvador sin la fe que nos permite lograr la justicia de Dios en su palabra. Debemos ahora volver a la fe verdadera que sabe y cree en la justicia de Dios, porque solamente los que creen en la justicia de Dios pueden ser sus sacerdotes reales. Los sacerdotes reales aquí se refiere a los que han recibido la remisión de sus pecados creyendo en la justicia de Dios. Podemos ser creyentes verdaderos teniendo esta fe verdadera, creyendo en la justicia de Dios y haciendo a su gente justa. Es más que posible para que todos nosotros tengamos la misma fe que los apóstoles tenían. La justicia de Dios es muy importante. La justicia de Dios empieza cuando el Señor Jesús le dice a Juan el Bautista, mira, ahora deja, porque ahora conviene que cumplamos toda justicia. La justicia de Dios ahí empezó cuando Juan el Bautista lo bautizó, y lo bautizó en aguas de muerte.
Y ahí vemos ahí que se cumplió la justicia de Dios, porque al otro día dice Juan el Bautista, da testimonio: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí él llevó todos nuestros pecados, y ahí Juan el Bautista, como sacerdote también y profeta, lo sepultó y le pasó todos los pecados de la humanidad para llevarlos a la cruz y con su sangre redimirlos. Dios no podía enjuiciarlo si él no iba para muerte, no podía enjuiciarlo si él no iba cargado de pecados. Pero el Señor Jesús, él recibió todos los pecados de la humanidad sobre su cabeza y los llevó a la muerte de cruz, y con su sangre los remitió. Entonces vemos que ahí hay resurrección, y vemos agua, sangre y espíritu, como lo dijo el apóstol Juan, y también como lo declara también el apóstol Pablo. Él dice en su carta de Colosenses: sepultados juntamente con él por el bautismo. Pedro nos da también testimonio en su carta también, donde nos dice el evangelio, que el bautismo que corresponde a esto nos salva por la resurrección de Jesucristo. Ahí está dando testimonio. En Gálatas también el apóstol Pablo nos dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Gálatas 3:27. Este es el evangelio que se debe predicar: la justicia de Dios. La justicia de Dios siempre debe de estar por delante, y siempre debe estar en nuestros labios, y siempre debe estar predicándose, porque si no predicamos la justicia de Dios, entonces nosotros vamos a predicar un evangelio abstracto, un evangelio a la mitad, un evangelio que no está completo. La obra de Dios está completa y está diseñada por Dios. Véanlo en el tabernáculo, hay un diseño. En el evangelio también hay un diseño. Tenemos un Dios de orden, y un Dios que también Él lo ha ordenado todo para que nosotros tengamos una salvación, una gracia, y tengamos un nuevo nacimiento. Necesitamos nosotros ver la obra de Dios. Necesitamos poner los ojos en Jesús, pero no nomás en su persona de Él, sino en toda su obra, en todo el plan de Dios que hizo en Jesucristo. Nosotros debemos de ser obedientes a esta gran verdad que Él nos dio. Vayan y nos dio esta comisión: vayan y prediquen el Evangelio, y predíquenlo, y prediquen todo lo que les he enseñado. Vayan a todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que llevarlos como sacerdotes, llevarlos al inconverso, al bautismo del Señor Jesús, que ahí fue donde descendió el Espíritu en forma de paloma. Ahí también, ahí se abrieron los cielos, y ahí estuvieron los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La voz de Dios dando testimonio que esta es la verdad. Nosotros necesitamos predicar un evangelio de acuerdo con la palabra de Dios. Romanos 1:17 dice que el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y en fe. Por lo tanto, el justo vivirá por la fe. Entonces nosotros debemos de vivir por la fe, predicando este hermoso evangelio, el evangelio que nos dejó el Señor Jesucristo, el evangelio que los apóstoles, ellos predicaban. Para nosotros que creemos en Dios, la fe y la creencia de los apóstoles provee a nosotros lecciones espirituales importantes. Su fe se convierte en un tesoro acariciado en nuestros corazones, porque creyeron en el evangelio que sostiene la justicia de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos la urgencia, necesidad de tener tal fe. Nosotros vemos así tristemente que en las iglesias la justicia de Dios y el evangelio de agua, sangre y espíritu no se predica. ¿Por qué no se predica? Porque no ha entrado aquí, desgraciadamente, en nuestro país el evangelio que predicaban los apóstoles. Y ha habido un obstáculo muy grande por parte de la iglesia, la más grande,
la Iglesia Católica y sus doctrinas que las ha introducido también en las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes. No se dan cuenta, pero ahí están escondidas, ahí están dentro. Y necesitamos ver por revelación del Evangelio y pedirle al Señor que nos revele este hermoso Evangelio, el verdadero, el original, para que nosotros tengamos una certeza, una convicción y tengamos un nuevo nacimiento. Hermanos, nos vemos hasta el próximo estudio.